Arrastion eta eskerrik asko etorri zareten guztioi eta gaur eta beste hitzaldietan erakusten ari zareten interesagatik. Egia esan pozgarria da, oso pozgarria da erantzuna eta interesa. Sarrera txiki bat egingo dut, oso laburra eta maikideak aurkeztuko ditut. Alde batetik, zergatik ekimen hau gogorazi nahiko nuke. Zergatik jarri dugun abian kurtsontan, ikasturte honetatik, hitzaldi ziklo hau. Gaurkoa 3. hitzaldia da. Eta hain zuzen ere, Larramendi ikastolak bere burua ikusten du hezkuntza komunitate gisa. Eta hori horrela izanik, bai klase orduetatik areago eta hezkuntza erregelatutik areagoko konpromiso soziala garatu nahi dugu Larramendi ikastolan. Eta horri erantzunez antolatuta dago ekimen hau. Saiatzen ari gara, hitzaldi ziklo hauen bidez, hezkuntzan puri-purian dauden gaiei buruz jakiteko, ikasteko, gure komunitateak, eta interesa duen orok, gai hauen inguruan adituak direnei, esperientzia dutenei, bestei entzutea eta baita gogo eta zabal bat egitea. Hori da gure nahia. Lehen esan dizuedan bezala, hitzaldi zikloa abian jarri dugu eta gaurkoa 3. hitzaldia da. Beste alde batetik ere esan nahiko nizueke, interesa ikusita eta hainbat parte hartzaileek ere eskatu digutelako hitzaldiak grabatu eta hemendik aurrera ikusgai jarriko ditugula ikastolaren webgunean, web orrian, hizlarien baimenarekin. Eta esan bezala hori, gaurkoa 3. dugu, lehenengoa jazarpenari buruz egin genuen, hortaz aritu ginen Ageda Laraduagoitiarekin, Kibare programaren arduradunarekin, bigarrena kompetentzien metodologiari buruz hitz egin genuen, 2. hitzaldian, Mikele Aldasorok eman zigun hitzaldia, Euskal Herriko ikastolen elkarteko kurrikulun arduradunak, eta gaur, Rafael Cristobal dugu gure artean, konfiantzaren pedagogiari buruz hitz egingo digu, Rafael Cristobalek. Baina hitzaldi nagusiarekin hasi aurretik, maikideak aurkeztuko dizkizuet eta sarrera labur bat eskatuko diet, gaurko gaiarekin lotuta duten ikuspegia emateko. Nire eskuinetik hasita lehenengoa, Beñat Azurmendi dugu. Beñat Azurmendi gaur egun ikastolen elkartean, zein da zure ardura, Beñat? Haurrezkuntzako arduraduna da, eta berak hori baino lehen, Azpeitiko ikasberri ikastola kooperatiboan, bai zuzendari eta baita irakasle izandakoa da. Mondragon Unibertsitatean ere bai, eta bertan egin zituen gainera graduko ikasketak. Giza administrazioa eta kudeaketako giza enpresako gradua egin zuen. Erderaz daukat eta ez zitzaidan ateratzen euskeraz. Eta beste alde batetik, Abel Ariz Navarreta dugu gure artean, eta Abel Ariz Navarreta da, berak historia moderno eta garaikidean lizentziatua eta psikodidaktikan aditu tituluduna da, irakaskuntza maila gehienetan irakasle aritutakoa, lehen hezkuntzatik unibertsitateraino. Bere traiektorian, beraz, irakasle izandakoa eta dena. Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle hezkuntzaren teoria eta historia sailean eta gizarte zientzien didaktika sailean bertan praktikun eta irakasleriaren zuzendariorde izandakoa, Gasteizko irakasle eskolan, eta nabarmentzeagatik hezkuntza alorrean, baina administrazioan eta izandako ardura, bere ardurarik aipagarriena, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza berriztatzeko zuzendari izandakoa da 2001 eta 2002 urteetan, eta ondoren hezkuntza sailburu orde izandakoa 2002-2005 urteetan. Eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da eta Euskal Herriko ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna.
beste hitzaldi nagusira pasa baino lehen, Abeli emango diot hitza, eskertuko nioke gure gaiari buruz duen iritzia edo bere ustez informazioa aipagarriena emateko. Eskerrik asko. Arrastion badan hori. Eta eskertu zeuei, alde batetik Euskal Herriko ikastolen elkarteren izenean, bai gu hemen egoteko aukera emateagaitik, eskaintzeagaitik, eta hortik aurrera baita agertzen duzuen interesa hezkuntzarekiko orokorrean eta ikastolaren hezkuntza proiektuarekiko, eta bereziki haur hezkuntzaren proiektuarekiko. Benetan inportantzia handia dauka haur hezkuntzak beti eta gure ikuspegitik une honetan bereziki mimatzen ari garen etapa bat. Gogoratu eta labur esateko, duela urte batzu jartu genduen konpromisoa, Euskal Kurrikularen garapena egitea eta hori modu praktikoan proiektu bat bihurtuz gelaratzea. Hori egiten aritu izan gara azken urteotan, batez ere DBH, bigarren hezkuntzatik hasita, baina ikusten genduen ezin ginela egon itxaroten, aurre hezkuntzara heldu arte, urtez urte etapak betetzen joanaz. Eta duela ja pare bat urte, abiatuz, batez ere, ja hainbat ikastoletan egiten ari diren esperientziak, aurre hezkuntzako 0-6 etapan batez ere, eta arte horretan, abiatuz, hainbat ikastoletan egiten ari diren esperientzietik, eta bestalde kontrastatuz, bai marko teorikoan aditu desberdinek, eta hor sartzen dugu baita Rafael Cristobal berak egindako ekarpenak, egindako planteamentuak, eta iazko ikasturtean zehar, eta horrela aurkeztu genduen ikastola guztiei, aurkeztu genien, aurre hezkuntzako ikastolen proiektu markoa. Eta aurtengo ikasturtean hasi dugu fase berri bat, hori da batez ere Beñatek koordinatzen duena. Ikastola bakoitzak marko hori kontuan hartuta, bere aurre hezkuntzarako proiektu propio bat garantzearena. Horrek eskatzen du, planteamentu serio bat egitea, ikastola barruan hori lideratuko duen persona batzuk eta lantaldeak antolatzea, eta hortik aurrera, guk martxan daukago ja horren aholkularitza beste etapatan bezala, baina bereziki esan dudan bezala, arreta berezia jarriz aurre hezkuntzako etapa horretan. Alde horretatik, hemen gaur Rafaelek azalduko digun konfiantzaren pedagogiarako oinarri horiek, bere momentuan, berak egindako lanak eta baita liburuen bitartez eta berarekin harremanetan eta egindako ikastola desberdinetan egindako lana baliatu izan dugu geuk ere gero markoan txertatzeko, beste ekarpen batzukin batera. Alde horretatik, berriro ere, eskertu aukera hau eta animatu aurre hezkuntzarako ere zeuen proiektu propioa garatzen. Eta horretan, ikastolen elkartetik laguntza eta aholkularitza izango duzue. Eskerrik asko, Abel. Beñatek zerbait aipatu nahi badu, bukaerarako. Bai, leheno ere hortan gelditu gea. Bukaeran solasaldirako edo galderetarako aukera izango dugunez, orduan izango du dagokiona erantzuteko aukera. Beraz, orain Rafael Cristobalekin hasiko gara. Konfiantzaren pedagogiari buruz hitz egitera etortzeko eskatu genionean, nolabait berak horrela planteatu zigun bere hitzaldia edo nola emango luken, horrelako foro batean eta guk egin genion eskaera kontutan hartuta. Y ahora me voy a pasar al castellano para terminar con la presentación y Rafael Cristobal nos va a hablar sobre 4 puntos principales en su ponencia. ¿Qué innovación aporta la pedagogía de la confianza a la educación del niño o la niña? ¿Cuáles son sus bases científicas y sus autores? ¿Cuáles son los procederes de la pedagogía de la confianza? ¿Cuáles son las consecuencias en el desarrollo de las potencialidades del niño o la niña, de su personalidad y su conocimiento? Antes de pasar a la conferencia, pues voy a resumir su extenso currículum. El extenso currículum que tiene nuestro ponente Rafael Cristobal, y él es doctor en medicina, tiene formación en psiquiatría, psicoanálisis y psicoterapia en Neuchâtel y Lausana, especializado en psiquiatría y psicología infantil por la Universidad de Ginebra, antiguo psiquiatra del Centro Universitario de Psicopatología del Desarrollo Infantil de Ginebra, antiguo profesor de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco,
profesor de Psicología del Desarrollo Infantil en la Universidad de Mondragón, comisionado por el Gobierno vasco para la reforma psiquiátrica, fundador del proyecto Azitegui para la transformación científica de los centros escolares en la Universidad de Mondragón y miembro fundador del International Attachment Network sobre la vinculación infantil. Y para terminar este resumido currículum, él también es asesor de la transformación escolar en numerosas ikastolas del País Vasco. Rafael, zurea da hitza. Zenbat emango diogu, zenbat denbora emango diogu hitzaldiari? Ordu bete? Beharko dugu? Esan gure dut alako extenso currículum, currículo tan extenso es debido a los años que tengo. Eso es lo que justifica. Si me llegan a dar esta oportunidad hace 30 años, pues no habría sido tan extenso. Bueno, ia besteok iristen gehan orduan, urteak betetzarekin batera, horrelako zerrenda bat egitera. Edo gure ikasleak. Bueno, Rafaeli emango diot hitza, eta berak nahiago du hor prestatu du bere lekutxoa, eta hor lurrean. Ni hurbiltasunaren zalean naz. Un poco de proximidad, lo demás nos poníamos muy solemnes con esta distancia. Y si hablamos de niños, pues los niños piden cercanía, así que vamos a hacernos todos un poco niños. Bai, hasiko naz? Bai. Hizkuntza gaztelania erabiliko du, baina, bueno, Bueno, hemen danok batzuk egongo dire euskera zelaki, ezta? Mikro hartu dugu. bai. Rafael. Bueno, haber dado a micrófono hemen dado. Bai, hola. Bueno. Luego, a lo largo de este ejercicio lingüístico, me iré quitando ropa porque de momento está la cosa, bueno, templadita. Bueno, pedagogía de la confianza. Pues hay que decir una cosa, que este es un tema, un nombre que yo me lo han puesto, pero estoy de acuerdo con él. Es un nombre bonito. Pero tampoco es un nombre bonito de Alicia en el País de las Maravillas, todo. No, es que en el niño se puede confiar. Y creo que tiene su fundamento. Y en la medida en que aquí están todas estas autoridades del CARTE y Castola, pues está bien, porque es que gure Euskal Herrian gure artean beti egon da confianza. Gatazka be bai, nos hemos peleado. Pero el ser humano se pelea desde los comienzos de los tiempos. Pero gu oso hurbilak gara. Eta horregaitik gure artean hitza eta garrantzi handikoa da. Entonces, hablar de la pedagogía de la confianza es como reacción de que en el niño se puede confiar porque el niño ha estado bajo sospecha hasta ayer. Y bueno, pues escribí un libro. Y como me surgió que salía que el niño se podía confiar, y os voy a decir por qué se puede confiar, pues entonces, así apareció. Y le voy a decir yo a Itziar, oye, todo eso que has dicho que voy a decir, si me das el papel, no, claro, porque me dijeron sobre qué iba a hablar, pero claro, uno dice un día, pero luego ahora tengo que ser fiel a la... Y chicos, esto es claro. Oye, es que menuda, pero yo creo que seré Voltaire, que era muy listo, por eso le recordamos a Voltaire, decía que el secreto de aburrir es pretender contarlo todo. O sea, yo no voy a contar todo, voy a contar algunas cosas solo. Bueno, entonces aquí tenemos una
un texto que cuando estaba Beñat en UESI, estuvo ayudándonos y trajimos gente de toda Europa. Era el comienzo de todo este proceso de... Había que crear una ikastola sobre bases firmes, porque somos un país de convicciones concretas. No somos demasiado dados a especulaciones, aunque siempre es necesaria la especulación del alma y del espíritu, pero somos ferrones, somos de pensar y de hacer. Y entonces, hemendeko zer egiten dan. Eta erderaz esaten badut, la cuestión ya no es si el niño ha de ir o no a la ikastola o a la escuela infantil, sino cómo ha de ser esta. En aquel momento, cuando hicimos aquel simposio internacional en la Universidad de Mondragón, estaba muy controvertido el hecho de que qué pasaría si una criatura salía de casa tan precozmente, iba a tener problemas del desarrollo de su personalidad, como pocos años antes la talidomida había generado trastornos y defectos en la construcción del cuerpo. Eta orduen hau sortu zen, ez da. Gaur egun gakoa ez da haur eskola baiala ez. Basic eta nolako haur eskola. Y bueno, ya os han hablado estos responsables del movimiento de Ikastolas. Estamos juramentados en hacer centros escolares que es la ikastola. Surgido del pueblo, eso no hemos sido nosotros. La ikastola ha salido de vosotros y tenemos que responder ofreciendo a vuestras criaturas las condiciones mejores para que desarrollen óptimamente todas sus potencialidades. Entonces, pues, ¿y por qué es tan importante esto? Pues ya podéis ir viendo en estos textos escritos. Estamos en un periodo de cambio. Cambio, pues ya lo sabéis. El primer cambio, cuando la mujer se incorpora al trabajo. Luego, el cambio cuando el Estado español entra en Europa, cuando se mundializa. Hoy día la familia tiene horarios muy dispersos y la ikastola entonces tiene que ofrecer una ayuda a las familias para que sus criaturas crezcan como una plantación bien hecha, donde las plantas desarrollan todas sus posibilidades. Y entonces, para hacer esto, ¿en qué nos vamos a fundar? En este cambio de estilos, de crianza, y además en que las chicas empiezan a tener hijos con 30 años, ¿en qué nos vamos a fiar? ¿Quién nos dice lo que es el niño? El niño no nos puede decir. Nos dicen, afortunadamente, las ciencias empíricas. Desde mediados del siglo pasado, en los años 1950, ya hubo antes personas que os voy a mostrar enseguida, pero a partir de los años 50 apareció, ya empezaron a hacerse estudios seriados y con fundamento sobre el ser humano, empezado ¿por quién? Por nuestros precursores, los primates. Y os voy a mostrar enseguida una serie de figuras eminentes que han recibido, algunas de ellas, el marchamo de la comunidad internacional con el premio Nobel. O sea que lo que estamos haciendo no se funda en ideologías, no se funda en gustos, no se funda en corrientes humanistas, también son humanistas, pero se funda en el conocimiento puro y duro. Entonces, ¿por qué razón podemos por qué podemos pronunciarnos con seguridad en la crianza de vuestras criaturas? Pues podemos, me he puesto aquí por estar más cerca de vosotros, pero tengo que buscar el lugar más adecuado. Pues podemos nosotros fundar nuestro comportamiento con la criatura de una manera firme, porque ya desde el siglo XIX un personaje muy importante, Darwin, descubrió que el ser humano está dotado de instintos. Algo muy parecido, con algunos cambios, como tiene el reino animal. Ahora estamos en primavera y veis en esta ecología
cómo empiezan a haber entre las diferentes especies, cómo empiezan los ritos de parada. Y todo es perfectamente armonizado en un contexto ecológico. Darwin intuye esto, pero luego vendrá la ciencia posterior que lo ratifica con la biología molecular, con la psicología empírica, etc. Entonces tiene, yo desde aquí, tal como estoy, os voy a dar la espalda porque si no, no puedo mostraros del todo. Pues ocurre, un momentito, bueno, ya está. Entonces ocurre que, a ver si llega el... Bueno, pues parece que no. Bueno, pues si no llega esto, haré con esto. Entonces resulta que... No me perdonéis estos cambios en el escenario, pero para algo es el escenario, para hacer un poco de teatro también. Bueno, ya me quito, me voy quitando algo de fundamento. Bueno, pues la criatura tiene... ¿Qué pasa aquí? Estamos de... No nos quieren... Pues no os preocupéis, porque enseguida seguiremos con todo el procedimiento. Bueno, pues entonces tiene instintos con leyes propias y tiene capacidades intelectuales con leyes propias. Y entonces, sí, y con leyes propias, y tiene señales, como los animales y como las plantas. Entonces, si sabemos interpretar bien las señales y conocemos las leyes, tendremos buenos cultivos. Fijaros, no estamos hablando de instrucción, estamos hablando de cultivo. Vuestras criaturas van a ser, en el caso de la Larramendi, cultivadas. ¿Cultivadas en qué? Son semillas, al nacer algunas estáis embarazadas, al surgir al mundo está en estado de semilla y según cómo sea preparada la tierra, que es su ambiente, y cómo sea atendida, todas esas potencialidades de la semilla crecerán óptimamente. Entonces, una cosa que no se ha sabido hasta hace muy poco, y es Darwin quien lo intuyó y quien hizo esos trabajos tan importantes en la segunda mitad del siglo XIX. La criatura no nace con un ordenador sin programar. La criatura nace, Aristóteles decía, que nacía como una pizarra sin dibujar. La criatura nace como una semilla, que es un ordenador con programas instalados, pero que se va desarrollando según el medio adecuado que tenga. Se puede ir desarrollando o se puede malograr. Y de ahí, baikusi, zuek eta gu gara aurgintzak eta gizagintzak. Estamos construyendo el futuro. Y esto es algo que no estremece porque no estremece de miedo, porque tenemos el conocimiento suficiente para ser buenos hortelanos de las criaturas, pero estremece de emoción porque estamos creando las futuras generaciones. Entonces, las ideas importantes son muy sencillas. La psicología es a la pedagogía es el hacer que hacéis vosotros en casa y nosotros en la Icastola. La psicología es a la pedagogía como la física a la ingeniería, o como las ciencias teóricas, como la botánica, a la agricultura. Bueno, entonces tenemos esas ciencias teóricas que nos dicen qué es el niño y luego tenemos toda una infinitud de investigaciones de qué hay que hacer para que, sabiendo cómo la criatura, se desarrollen todas sus capacidades. Todas sus capacidades. ¿Y se han desarrollado todas las capacidades hasta ahora? Pues no. Algunos sí, tuvieron la suerte, pero otros no. El fracaso escolar y los trastornos de déficit de atención son unas plagas que toda Europa está estremecida ante este resultado. Y toda Europa se ha puesto, momento honetan dana pilpilean dago, pedagogía eta hezkuntza. Bueno, pues no vamos a quedarnos atrás. Nosotros vamos adelante como ha sido el estilo de nuestro
de nuestro país. Investigar, ezagutu eta egin. Entonces, pues ya os he dicho que el pedagogo, vuestras anderellos e irakasles, pues serán personas que estén bien formadas en la psicología de ¿qué? De las potencialidades innatas. Cuando decimos potencialidades innatas, pensar en emociones, en las emociones, en todas, en la construcción de la personalidad. Nortasuna eraikiten da. Entonces, pensar en eso, que son expertos en la psicología del desarrollo y luego también en la psicología de la cognición. ¿Cómo una criatura conoce? La letra no entra con sangre no entra más que el rechazo de la letra. Y venía hablando con Yuri cuando veníamos del camino, como ya hoy día se sabe que una criatura contenta aprende mucho más. La criatura aprende jugando y con alegría, con buen ambiente. Pero para eso hay que ponerle metas que estén al alcance de su desarrollo intelectual, de tal manera que se vaya haciendo, la criatura vaya teniendo gusto de hacer y tenga éxito en las propuestas que le hacemos. Ni una criatura tiene que salir derrotada de la escuela. La escuela ha sido hasta ahora el sistema educativo la primera derrota, el sistema educativo o instructivo, el primer lugar de derrota de un ser humano. Ni una criatura aburrida, ni una criatura angustiada y sintiéndose tonta y sintiéndose derrotada. ¿Y eso es posible? Pues sí. ¿Y cómo? Pues como todo, sabiendo y en gerundio, haciendo las cosas bien. Pero eso es absolutamente posible, absolutamente posible. Y ahí estamos. Y lo que estoy haciendo hoy, por invitación de vuestra Castola, es mostraros pues las líneas generales de este procedimiento. Porque hay leyes de desarrollo de la personalidad, hay leyes de desarrollo de la inteligencia, como hay leyes del cultivo del maíz o de las vides o de lo que fuera, y entonces respetando esas leyes en humedad, en plantación, en el momento, respetando esas leyes, entonces dan todas sus capacidades. Bueno, eta hemen dekozue, bueno, aquí tenéis vosotros, nos están fallando aquí algunas, no sé por qué razón no se ve. Pues tenéis aquí estos arbolitos que no os puedo mostrar porque no tenéis la escuela infantil Parcatú. ¿Ikusten da? Bai. Pues tenéis aquí, a ver, que me dé la vuelta, la escuela infantil, desde que entréis vosotros tan pequeñitos hasta la escuela primaria. En la escuela infantil básicamente se construye el árbol de la personalidad. Ahora voy a mostrar un poco, muy rápidamente, qué es la personalidad. Se construye, en la escuela infantil se construye la personalidad, que se continúa en la escuela primaria y secundaria. También la personalidad se va desarrollando, pero fundamentalmente ya tenéis el árbol y en este árbol tenemos ya el que, pues tenemos el que en primaria y secundaria viene ya la instrucción. Aquí se crea el franco en los primeros 6 años, aunque ya la última etapa, cuarto y quinto de infantil, y es un previo, un hacerse con gusto, con las herramientas de la cultura, letras y números, con gusto, porque aprender todos aprenden a leer, y números todo el mundo aprende. Sí, pero lo importante no es que aprendan a leer, sino que lean con gusto y que sean lectores. Entonces, ya sabéis, todo lo que nos hacen todo lo que hacemos forzados, al final algo de nosotros rechaza. La inteligencia es ilimitada. Si hay que repetir, repito. Es ilimitada, pero se paraliza con el rechazo y con el malestar. Bueno, entonces, ¿en qué nos basamos? Pues no en el psicoanálisis, donde yo tuve la formación, ya ha dicho Itziar que estuvo en Suiza, pero muy pronto
Yo, como decía me ha hecho una pequeña entrevista, nosotros fuimos a Suiza, mi generación, yo a Suiza y otros a otro sitio, porque se hundía el país. En el año 70, este país estaba absolutamente, la década de los 60 fue una época tremenda. El euskera desaparecía, bueno, mil cosas que ya sabéis. Entonces algunos dejamos nuestras tareas y nos marchamos fuera. Entonces, en aquel momento Suiza era el lugar en que el mundo psicoanalítico, que es muy interesante para conocer el mundo interior de los niños, pero no sirve para la pedagogía porque hace falta tener un método de observación. Entonces, enseguida pasamos a otras cosas que vais a ver enseguida, que os voy a mostrar. Y entonces, el psicoanálisis, para decir que siendo algo interesante, aquí tenéis a Freud, a Jung, a Adler, pero hemos pasado a una psicología científica, ya estando en Suiza. Y entonces aquí tenemos en primer lugar a Darwin, tenéis aquí, luego están 2 premios Nobel que son Lorenz y Tinbergen, luego el cuarto que está ahí es Harlow, el que en los años 50 empieza a hacer experimentos que hoy no podrían hacerse por ética animal, pero experimentos con primates, que dice, vamos a ver qué pasa unos niños primates sin madre. Vamos a ver qué pasa, pero con niños. ¿Qué pasa con madre, pero sin niños? ¿Qué pasa sin madre y sin niños? Fue haciendo todas esas cosas y nos ha permitido conocer mucho del ser humano. Y esta disciplina se llama etología. Esto está incorporado y va a estar incorporado en Larramendi y en muchas otras ikastolas en las cuales siempre con el CARCE vamos adelante y vamos implantando estos conocimientos. Estas son bases, como decía, fiables. ¿Por qué? Porque primero tienen este espaldarazo de la comunidad internacional y además lo que tienen es otra cosa, que han desarrollado métodos de observación y de medición, de tal manera que todo lo que hagamos con vuestras criaturas sean cosas bien experimentadas, medibles y comprobables de sus resultados. Aquí tenemos otros 2 científicos muy importantes. Este es uno de Barbas, es Pavlov, en el año 1900, que estudia los reflejos condicionados, no vamos a estar en eso, pero que para que tengáis una idea, un ambiente agradable comunica a lo que hay, a otra cosa comunica su agradabilidad. Es decir, y un ambiente desagradable lo transmite también. Si una criatura entra en la ikastola llorando y amargamente separándose de su madre o de su padre, entonces todo lo que le rodea y todo lo que está en la ikastola será algo amargo. Y estas separaciones mal hechas son los primeros que luego se puede resolver, pero son los primeros pasos en el rechazo escolar. Y luego Skinner, y al revés, un ambiente cálido y agradable de confianza, pues entonces en la criatura todo lo que viene por los ojos vuestros y de los profesores es visto como interesante y bonito. Luego está Skinner, el otro, que es el que hacia los años 20 desarrolla otro tema importante. Sí, tenemos instintos, sí, pero que el ser humano, los instintos están en forma emocional, están en forma imaginaria, en forma neurovegetativa, pero luego actúa libremente. ¿Cómo se puede encauzar el comportamiento de nuestros niños de tal manera que estén bien adaptados a las reglas de juego social? Y entonces Skinner es alguien importante. Y entonces Skinner y Pavlov también incorporamos a nuestro hacer pedagógico. Y aquí tenéis los que han desarrollado dentro del mundo de los instintos el primer instinto, el apego. Y tenemos aquí a la izquierda, con primates, tenemos a Harlow, de la Universidad de Wisconsin. En el medio lo tenéis a Bowlby, una gran figura que este fue marino y luego entró en el mundo de la psicología, y este fue quien descubrió que el primer impulso que tiene el niño humano, todos los primates, hori badakigu, eta txoriek eta txakurkumeak eta da amarengana lotuta egotea. Bowlby descubre el attachment o el apego, algo que es el centro de todos los desarrollos
Y por eso aprovecho la ocasión que tenéis que hacer, cuando veáis con vuestras criaturas a la Ikastola de Larramendi, vengáis sin prisa para que los andereños y lacazes de aquí se conviertan les convirtáis en familiares de vuestras criaturas. Y ahora les podáis dejar en manos seguras como si fueran tías y tíos. Y entonces, en ese clima agradable, también la separación cotidiana se puede hacer de una manera adecuada sin que la criatura sufra y empezará sonriendo la vida escolar. Y de la sonrisa no viene nada malo, sino todo al revés, porque todo es bonito en ambientes sonrientes. Y luego Mary Ainsworth, esta dama, es la que, discípula del segundo de Bowlby, pues esta es la que desarrolla el gran tema de cómo medir el tipo de apego. Apegos seguros, apegos inseguros, que luego va a tener muchísima parte, no muchísima parte, va a ser el fundamento de la personalidad. Es decir, que personalidades confiadas, personalidades cariñosas, personalidades desconfiadas, personalidades indecisas, todo esto. Y todo esto incorporado al hacer pedagógico de vuestra Ikastola de Larramendi. Hemos dicho la construcción de la personalidad, sí, pero ya desde el principio, porque ya la criatura a los 8 meses empieza a separar fines y medios. Y cuando decís que ya tiene malicia, es que sabe, hasta entonces ha llorado porque algo le dolía, porque sentía necesidad de contacto o tenía frío, pero luego a partir ya de 8 o 9 meses llora para conseguir algo, puede llorar. Y se dice que es cuando tiene malicia. Bueno, entonces ahí empieza un gran desarrollo intelectual, que no me puedo detener en ello, pero os cito quiénes son los autores de ese gran desarrollo. Y de primero tenéis a Piaget, de Neuchâtel, que luego tuvo y creó el Instituto del Conocimiento en Ginebra. Y luego tenemos este otro, Kera-Nigen, que es un personaje muy interesante americano, que de pronto dice, sí, la inteligencia sí, pero ¿y la imaginación? ¿Qué pasa con la imaginación? Si estamos, egun guztia pasetan dugu, egun guztia, amesetan, ¿qué papel tiene la imaginación en el aprendizaje? Kera-Nigen. Y luego está este otro, el tercero, que es Gardner, quien ha puesto de manifiesto que vuestras criaturas no tienen solamente una inteligencia lógica, matemática, sino hay inteligencias de tipo plástico, inteligencias musicales, inteligencias motoras en los deportes, inteligencias para la danza, es decir, las inteligencias múltiples. Entonces, en esta sociedad competitiva, tenemos que hacer que nuestros niños tengan un desarrollo gustoso del conocimiento de las herramientas en letras y números, que pasen a leer bien y a operar bien. Pero la Ikastola no se queda ahí. La Ikastola, con esa vocación que tenéis vosotros y que tiene, ikusi Euskal Herrian aurra zelako leku dago. Zenbete aurrendako zenbate abestiek ez diren egon. Las canciones de cuna indica adierazten dabe ze samurtasuna gure herriak eta zuek Andreskoak daukazuez aurrarekiko. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Que tenemos que tenemos que desarrollar lo fundamental para poder sobrevivir, que es con la personalidad, el conocimiento de las letras y de los números para leer a gusto, pero también con la Ikastola desarrolla todo el resto de inteligencias. Y resulta una cosa. ¿Y qué es lo que resulta? Que la educación ya de la Ikastola, también de otros centros, pero yo estoy aquí en la Ikastola y hablo, se está ya asemejando a la educación que recibían los nobles en el Renacimiento. El trivium y el quadrivium. La retórica, el hablar en público, el hacer teatro, el pintar. En el Renacimiento todo el mundo ha dicho, ¿pero qué pasó en el Renacimiento?
hubo alguna mutación genética. Si resulta que eran pintores, eran matemáticos. Miguel Ángel, para ser arquitecto tuvo que ser matemático, pero eran pintores, eran escultores, hacían todo. ¿Por qué? Porque había un clima de desarrollo de todas las dimensiones. Y es Gardner quien reivindica después de un periodo taylorista, permitidme esta palabra, es decir, hasta ayer todavía solamente se pedía de la educación que supiesen manejar una herramienta, que manejasen la máquina. Estaba la máquina de vapor, y hay aquí, Munguía, eta gero, Olivaia, eta gero deko su beste partie, eta sepasetan dan. La educación era para que fueran herramientas humanas para manejar la herramienta. Y entonces la imaginación, el juego, estaban completamente baztertuta. Eta zeran da jokin, hori beti hemen zetan dabil. Eta beti jolasin, beti olgetan dabil. Y sin embargo, lo que importa es hoy día la imaginación y la creatividad, que es el juego. Entonces, ha cambiado completamente, ha cambiado la demanda a la Ikastola, y entonces, ¿qué están demandando? Lo que se demandaba en el prenacimiento de los niños y niñas, sobre todo niñas, para las mujeres en aquel momento todavía, salvo alguna Artemisa Gentileschi, algunas estaban marginadas, pero se pedía, y teníamos Garcilaso de la Vega, que era poeta, aquí tenemos a ver que es profesor de historia, Garcilaso de la Vega, que eran poetas y soldados, y Cervantes, es decir, eran humanistas. Hoy día la Ikastola desarrolla el humanismo. Esto es el lenguaje, con Chomsky muy conocido, y Brunner, y luego esto es un tema que viene ahora de América de nuevo, ya conocíamos, ¿no? Que se dice, bueno, muy bien, está muy bien, eres listo, pero la inteligencia no es una cosa quieta. La inteligencia es como un músculo que se desarrolla. Además, se crean vías. Entonces, lo importante es que las criaturas no echen la toalla, sino que sean persistentes. Y entonces, están todas las funciones ejecutivas que desarrollan las mil maneras de procesar información y de relacionarse, etcétera, etcétera, y la persistencia y la resiliencia. Y bueno, y claro, esta psicología empírica ya está teniendo desde hace muy poco tiempo el refrendo de las ciencias neuropsicológicas. Y aquí tenéis un cerebro con el cerebro frontal, simplemente como símbolo de las neurociencias, como están ya avalando toda la psicología y por consiguiente el hacer pedagógico. Bueno, y ahora rápidamente, aunque muy rápido, pero los instintos. ¿Por qué os he hecho esto? Para que veáis que vuestra criatura, que entran muchos con muy poco tiempo, con muy poca edad, cómo se va desarrollando, y para cada edad hace falta un método y unos espacios específicos. Tenemos primero el instinto de apego, tenemos hacia el 5º mes el instinto de exploración y de acción. Entonces, el apego, la separación, el cariño, los diálogos, la exploración y la acción, todo esto en las escuelas de familia, todo eso, pues lo desarrollamos. El instinto de exploración, la criatura se hace enredadora, sube, baja, explora, abre. Luego tiene como control el instinto de miedo, que dice, las criaturas empiezan a ser precavidas. Luego viene ya a los 12 meses, viene el instinto de juego entre niños, afiliativos, se hacen amigos, los niños necesitan otros niños. Luego aparece, integrado con todo lo anterior, el instinto de agresión y el instinto de territorialidad. Todo esto son como piedras que construyen un arco, que todas, si son bien construidas y tienen su tamaño adecuado, entonces da lugar a una personalidad rica y serena. Y después del instinto de territorialidad viene eso que sabéis, niñas y niños, que los niños mayores cuidan a los pequeños un ratito, pero son líderes en los barrios, y por eso la Ikastola va a tener estas verticalidades con una arquitectura que permita subir y bajar. Y luego finalmente ese tema que es el objeto de un pacto educativo,
que es el instinto sexual, tan importante en la construcción de esa hermosura que es el amor humano, en la cual se mezclan todo el resto de instintos, porque el amor humano implica no solamente la atracción erótica, sino ser compañeros de juegos, cuidarse los unos a los otros, el instinto de cuidados, y toda esa luminosidad que tiene el primer instinto, que es el de apego. Bueno, y ahora esto que va todo a correr, no nos quepa deciros que vuestros andereños y todo, pues van a ser expertos en las tripas de toda esta construcción de la personalidad. Esto no más que para deciros que no estamos diciendo cosas, estos son ingenierías de cómo actuar adecuadamente. Esto no se puede explicar aquí. Es para mostraros que son ingenierías de la construcción agrónomas o del otro orden de ello. Dicho esto, pues la formación de los tiene que ser en estos órdenes, y eso pues lo saben muy bien, y para esto espacios luminosos, alegres, creativos, que planteen retos, porque la criatura zuek batzuk izango zaie, baserritik etorritakoa izango zaie batzuk, edo auzoetan bai. Y las criaturas suben y bajan respondiendo a retos físicos, se van desarrollando la capacidad de hacer retos de tipo intelectual. Bueno, aquí tenéis una Castola de Vergara, tenéis la Castola de Arizmendi, y con todas estas construcciones con 3 dimensiones, con entradas, con salidas, con subidas. Veis cómo entran las familias, y Castola y familia forman una unidad, y vosotros entráis a la Castola, y la Castola sale hacia vosotros en forma de escuela de padres o de escritos que os van dando una formación, porque la familia hoy día necesita mucha ayuda. La Castola es algo donde podéis dejar a vuestras criaturas en plena confianza de que van a ser bien cultivadas, continuando y además siguiendo el mismo estilo que vosotros. Más fotos, pues más fotos tenéis aquí, porque ya ahora voy a echar un pequeño vídeo donde esto que está aquí en forma de fotos se ve de una manera más viva. Es que así que honekin bukatuten dugu, eta honekin batera, itziar, soinue ipinite dau, igual bai? Bai. Hori gure dut jakin, Parkatu? Bueno, ez badago be, bardin. A ver, Bueno, hau da Arizmendi, Bueno, lo que vais a ver está diseñado por nosotros, algunos de nosotros ya han entrado ya en el CARTE como asesor, una vez que José Comas, que era una persona admirable, pues falleció y ha entrado Aitor, y esto está hecho muchas cosas por vosotros mismos. El arquitecto diseña y luego el pueblo contribuye a crearlo. Eta botako txuet hemen da buena. Bueno, está parkatu. Badator, es esto. Bueno, pues ya veis, el asunto es una psicología que nos dice que es la criatura para un procedimiento como un ingeniero agrónomo o de otro orden, realizar eso que nos dice como la criatura para, y para hacer eso, unos espacios adecuados. Todo esto tiene su gracia, porque la criatura tiene, todo el mundo vivo tiende a subir hacia arriba. Las criaturas son de 3 dimensiones, y ya veis, si vais a un parque está todo lleno de niños subiendo escaleras y bajando, porque tienen 3 dimensiones y todo, y fijaros, frente a una psicología de la desconfianza, según la cual, ten cuidado, este es un enredador, ya indie dará, un diones, que saca usted su nois, Entonces, sabemos 2 palabras, sabemos
que todo ejercicio de una función produce agrado. Y que lo que más desea todos, no solamente cuando estamos en San Mamés, que nos gusta meter un gol al Real Madrid, pues lo que más desea una criatura es tener logros, metas. Entonces tenemos una pedagogía del gusto, del placer y del logro o éxito. ¿Y eso es posible? Pues sí, si respetamos sus ritmos. Y si hacemos que las clases no sea un café con leche para todos, sino que cada criatura, según su desarrollo cognitivo, ya, y pinita dado, vaya, según su desarrollo cognitivo, pues nos diga qué propuesta le podemos hacer para que la logre. Y si logra con éxito, ¿qué ocurre? El éxito que tiene, ya lo sabéis, pero os lo digo. Exaltación, ¡jo, qué bueno! Ya. Segundo, he mongueado, pide más. Y tercero, ¡oh, qué listo soy! ¡Oh, qué lista soy! Un sentimiento de competencia intelectual. O sea que exaltación del ánimo, alegría. Segundo, ganas de hacer más. Y tercero, aumento de la competencia. ¿Y el fracaso qué es? Dolor o malestar o frustración, paralización y luego qué tonta soy o qué tonto soy. Entonces, esas son una idea de su tabeac, y eso aplicado razonablemente, no razonablemente, seriamente por el cuerpo de profesores con vosotros, y todo eso, y las notas quedan fuera, todas esas historias de notas y de no sé qué. Muchos sacan notas, está lleno, no sé si Munguía, pero de gente que estudió piano y no toca nunca el piano. Y ha estudiado violín y nunca toca violín. Y ha aprendido a leer y solo lee, lee lo que le gusta, que suele ser en general la crónica deportiva. Entonces, el asunto consiste en que esa pedagogía de la desconfianza que da miedo, estos temas, sabiendo, es una pedagogía de la confianza en el sentido de un buen agricultor que conoce las leyes de su huerto y hace lo que tiene que hacer. A ver, orain orduen, serán... Esto es la primera ikastola que construimos nosotros. Jeikiadi zurik baden miradi, haika mutil. Jeikiadi zurik baden miradi, baina usia sua bada, purgatoa beroa da. Baina usia sua bada, purgatoa beroa da. Lo primero, la separación de la mañana, que se haga como Dios manda. Sin prisas. Gogo eta gorputzaren zilboresteak. Bikate. Ya ves cómo los padres cómo entran. Sin Bikate prisas. biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren nazkatzeko, adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea. Luego está aquí la separación, que haya una ikastola al servicio de la comunicación, del andereño y del profesor con los padres, y donde pueden comunicarse pues, las cosas que han ocurrido. De esa manera aumenta el apego entre unos y otros. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea, haurtzaroan tipia eman Esta criatura, por zenidan, ejemplo,
ha pasado una mala noche y no quiere separarse. Deja procesos naturales. Este es el Imaginarium, donde los niños pueden empezar el día suavemente, sin brusquedades. Luego, una ikastola donde, ya habéis visto, esa comunicación, pero donde también, como en el mundo natural, mayores y pequeños tienen momentos de convivencia. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues mucha, porque así vamos desarrollando los mayores, vamos desarrollando el liderazgo y los pequeños la invitación hacia ellos. Y bueno, pues dicen los andereños, eso te cuenta cualquiera, dicen, lo que yo estuve queriendo enseñarles a hacer esto, vino otro, uno mayorcito, un orcódromo en concreto, y le enseñó y subió. Eta nik zu maitatzea, ni naizena nik izatea, nahi dutan izatera, utzi behar nauzula, hau baita bide bakarra, biok alkar sanoki maitatzeko. Esto está filmado por mí, de cualquier manera, es un vídeo casero esto, No creéis que lo pusimos a demostrar nada. Zure nortasunaz, nik nereaz, ama eten dezagun, gorputzaren abezela, orain gogoaren zilborestea, ama gogoaren zilborestea. Mendeko zuez, esaten eban? Se hacen al mismo tiempo, pues a cada edad lo que le corresponde, lo que decía, metas, pero cada edad cognitiva, no los de 4 años todos igual, porque unos nacieron en enero y otros en diciembre. La acomodación a la variación, a la variedad de niños que hay en un aula. O sea, en definitiva, no es la criatura que se adapta a la escuela, es la escuela que se adapta, como tenemos que ser nosotros. Y entonces la criatura a la que nos adaptamos va creciendo y luego ya nos imita a nosotros. Adaptación de nosotros a ellos e invitación de ellos a nosotros. Y así es como se aprenden las normas. Pero de todo esto, para eso están los seminarios de padres, que ya conoce Josu, que hacemos en Algorta y en Sopela y en estos sitios. Y luego, y lo que se te va enseñando, otra cosa importante, ¿no? Está ahí medio quitado. Pero sin imponer, porque lo que se impone ni al cielo. Entonces, como son principios básicos, la inteligencia está hecha para conocer la realidad. Y el manejar cosas es un placer. Entonces, ir respetando los ritmos para que ellos vengan y vayan cogiendo los conocimientos y las prácticas operativas de números y de letras. Esta es una niña que no asistió a clase y me dijo el andereño, oye, fírmale. No asistió al grupo de clase, al grupo instructivo. Este es el grupo de 3 años. Y veis cómo está, y me ve, y claro, los niños se dan cuenta de todo. Y entonces se aparta. ¿Qué pasó? Que tuvo un hermano. Entonces, si ya iba a clase, hubiera estado distraída. Pues entonces le respetó al andereño. Ahí ves cómo le está reproduciendo ese juego. Y luego ocurrió, y darle crédito,
fue donde el Anderillo y le dijo, Anderillo, emaidazu, zuk beste eman duzuna. ¿Cuál es, zeintzuk dira zutabeak? Autonomía. Espacios complejos donde la criatura y seguros. ¿Cómo se educa la autonomía? Permitiéndoles siendo autónomos. Entonces, espacios complejos donde ellos inventan juegos, suben y bajan y crean entre sí pues infinidad de juegos que les permiten desarrollar todo su imaginario. Lugares donde esconderse. En momentos de espacios de tiempo libre, Aquí está repetido lo que antes os he dicho, ¿no? Que comunicación entre padres y escuela, comunicación de edades, comunicación de criaturas de la misma edad. Ya ves qué tránsito, y es un tránsito ordenado. Pero esto no son los momentos lectivos, Los momentos lectivos son otros. Ahora veis alguna, no sé si alguna fotografía de eso. Ya habéis visto. Como veis, los niños quieren retos y en vez de bajar por la chirrista, la suben por ahí. Siempre pensamos que los niños son menos capaces de lo que son. Una educación libre, pero ellos, otra de las cosas es que la capacidad que tiene el niño de autorregularse no ha sido tenida en cuenta. Los niños captan enseguida los ambientes y entonces saben lo que tienen que hacer. Ya veis cómo se va con esto ya una preescolaridad. Sobre todo los niños chicos necesitan moverse para aprender. Las chicas son más formalitas y más... Otro tema importante es el diagnóstico precoz. En cuanto una criatura deja de atender, hay que decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Ya atendía. Y al segundo día, todas las alarmas. Oye, a la PT, oye, vamos a ver qué le pasa a esta criatura, porque hasta ayer estaba interesada y ahora ha dejado de estar. Y entonces abordamos diferentes causas. Es decir, estamos previniendo los trastornos de hiperactividad y de falta de atención y con ello el fracaso escolar. Pero eso solamente se puede hacer en un contexto de libertad. Además, no puedes captar esos fenómenos internos. Ya ven los padres cómo van entrando, cómo se van.
y las criaturas se ordenan en torno al andereño. Esta es una chica particularmente dotada. Y finalmente, que a los niños les gustan los retos. Y saben muy bien regularse. Eso vemos en los parques públicos. Cómo saben medirse a sí mismos hasta dónde pueden ir y hasta dónde no. Que la pedagogía de la confianza, que no quiero repetir demasiado, también es la confianza que tenemos los padres y los profesores en cómo hacer. Porque las criaturas lo que no quieren son dudas. Bueno, eta oren bestekin, nire abokatu da. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Rafael. Mila esker. Bueno, orain gaiaren inguruan dauden galderak gustu handiz erantzungo dituzte gure emaikideek, bai Rafael Cristobalek, bai Beñatek eta bai Abelek. Beraz, inorke galderarik egin nahiko balu, aurrera. Ez dakit mikrorik edo badagon. Igual, Hauxe? aurrera emango dugu. Zutariko bat, erango dago, mikrofonoa, Bueno, ikusi duzu ikuspegi bat orokortasunean zer dan eta dut datzan prozedura hau. Da, oso normala. Aurrak eta gure hauseoetan horan ibili dire eskolatik kanpo. Eta zenbait gauzak ikasi dabe maisu harik. Eta ikusi, eta oraingo bebai, zenbat makinakin, makinitaz horrekin, zenbat gauzak egiten dabe euren artean. Osea, ez da hainbeste, invento handia, hau, nik erakutsi dutuena. Entzun eta egiten. Bai. Piztute da? Bai. Ez bakarrik da jakitea, hor agertzen da taldie txikitsue dirudi, baina, karo, horako gauzak ze tamainoko taldetara eta eroan daiteken. Dinot, bideoan agertzen zan taldie, talde txikia dekoten zirudie. adinekin oso jakintzua daz, baina gorra bebai, Así que, zuek... Ia taldearen kopuru txikoko taldeak izan behar dute edo horrek? Dinot, hor bideoan agertzen zan taldie txikia zirudien. Zelako talde banaketa edo kopuru banaketa ikusten dozuen, ze dinot. Ni bakarrik, adibidez ikastolan, haurtzaindegien agertzen direzen guraso guztiek umeak batzeko justo guztiek batera, hori oso zaila ikusten dut adibidez. Hori esaten dozuena barruen sartu eta purtsu bet, ikusten dut talde txikietan, baina holako talde handiek eta zaila ikusten dut. Bueno, erantzuna ingo dute euskeraz aberderaz. Danok euskeraz ulertu duzue, contexto en castellano. Bueno, la primera inquietud que tuvimos algunos, y tú y yo, fue la siguiente. Con los ratios que existía, se puede dar a las criaturas una atención adecuada. ¿Con eso qué quiero decir? Porque las criaturas están en estas edades
2, 3, 4, luego también, esta atención que me habéis causado o que me habéis ofrecido, pues me hace sentirme más listo y más, he mostrado todos mis conocimientos maravillosos. Una criatura necesita de espejos que le devuelvan lo que está siendo creado por él. Sin un espejo no sabríamos qué cara tenemos. Y las criaturas pasan mucho tiempo en el Castola. Entonces, claro, la pregunta era, uno se hacía, pero con estos ratios de 25 por un andereño o por un iracasle, ¿cómo puede responder el iracasle a todas las mostraciones y demostraciones que hace la criatura de todos los recursos que van surgiendo? ¿Y qué pasa? Pues que se puede hacer. ¿Y por qué? Porque estas estructuras desarrollan muchas, nos ayudan muchísimo. ¿Y por qué? Porque al estar entre ellos jugando, están desarrollando muchas cosas. Primero, la relación entre ellos. Segundo, las iniciativas. Luego, las creaciones de juegos. Luego, desde juegos imaginarios o imaginativos a todos, ¿no? Y mientras están ellos jugando, pues ocurre que el que tiene necesidad particular le da tiempo al andereño de poder hacer atenciones particulares, por ejemplo, a quien por lo que sea en casa no recibe la atención o el espejo necesario. Y claro, como con permiso de la superioridad ando por tantos sitios, pues entonces pues tengo muchas cosas que contar. ¿Y qué pasa? Pues que cuando creas estas estructuras, ya le estoy hablando, tengo 2 sitios, o 20, pero 2. Los andereños de Arizmendi, en Olarte, decían, bueno, yo no vuelvo. Al principio esto creó este tipo de estructuras, de espacios abiertos y estructuras de este tipo tridimensionales, que era inquietud, pero hay que reconocerle a Charo Iraeta y a Gamboa que tuvieron la ausardia eukie bernoria egiteko. Me dieron ese voto de confianza, ya estaba experimentado, ya habíamos hecho cosas en Besançon, no yo, a través de Montañé, etc. Bueno, entonces, el andereño de Arizmendi, yo antes de volver al aula de Paredes, me voy de cajera a Eroski. Una. Otra respuesta, otra reacción en el Castola de Vergara. Jo, ardúrate, yo estoy preocupada, porque hasta ahora sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer yo? Estamos de brazos cruzados. Fíjate. La respuesta, ¿qué tienes que hacer? Ve a tú, observar y atender. Se crea una crisis, sois chicos listos, una crisis a la inversa. Entonces, estas estructuras tridimensionales además aumentan el espacio, porque al ser verticales y tener plataformas, entonces, claro, aumenta mucho más el lugar donde estar. Y luego, además, toda la gracia de los arquitectos infantiles, y que ahora uno de estos arquitectos se ha incorporado al CARTE, pues consiste en hacer vericuetos, espacios complejos, porque también los espacios complejos ayudan a desarrollar la complejidad de la mente. Es decir, empezamos moviendo el cuerpo y luego empezamos estructurando nuestro cuerpo en espacios y luego la mente al mismo tiempo se va estructurando también en espacios, en lugares donde colocar los conceptos. Porque los sabios que os he enseñado, estos con cara seria y que no he podido yo con el puntero ese mostrarlos, esos sabios, Lorenz dice, claro, la inteligencia, y ahora si os digo eso, pues vais a verlo, ¿no? Los peces que son de roca, que tienen que estar en un espacio complejo, tienen los ojos en posición ventral, no sé cómo se llama, o sea, hacia adelante. Los que están en alta mar tienen los ojos aquí. Los caballos que andan por la sabana tienen los ojos aquí. Los monos tienen los ojos aquí. ¿Por qué? Porque para poder situar un objeto en un eje de coordenadas de 3 coordenadas. Claro, la inteligencia es un funcionamiento mental en 3 dimensiones. Y por eso decimos,
¿Has captado eso? Captar. Lo que hace el mono cuando salta. ¿Y qué está antes? ¿Y qué está después? El lenguaje de la inteligencia es un lenguaje espacial. Y por eso, con esto, y os recuerdo, os repito, ¿no? Todo ejercicio de una disposición nueva produce placer. Entonces las criaturas suben y bajan, pues como les veis en los parques infantiles. Y claro, para terminar, ¿y qué hacemos haciendo esta historia? Pues una cosa bastante sencilla. ¿Y qué es esa cosa sencilla? Pues esta. En las escuelas más tradicionales ya se ha visto que los niños necesitan moverse, ¿vale? Entonces se crea la psicoguela, un lugar donde saltan, se caen, no se hacen daño. Nosotros incorporamos la psicoguela al aula. ¿Y qué pasa? Que por contagio, se lo pasan también ahí, que eso contagia también a la letra y al número. Y la letra y el número es más agradable. Que si está con un andereño cariñosa que les recibe y sigue su ritmo de tal manera que va proponiendo metas a la altura de la consecución de ellas, pues la letra, en vez de entrar con sangre, entra con sonrisa y con gozo. Bueno. Tenemos que potenciar todas esas cosas, que tengan buena autoestima, que encima los deberes entren contentos, los padres tenemos nuestros problemas que venimos cansados de los trabajos. Y tanto. Bueno, pues para contestar a todas las preguntas que me has hecho tú, que son muchas, hay alguien que pueda contestarte y que tiene la verdad, que es el Papa, pero yo no la tengo todavía. O sea, y además se la niegan, o sea, le dicen que no, o sea que yo lo que voy a decir es mi pensamiento en la medida, ¿no? Pues aquí estamos en Vizcaya, yo no, a veces ya no sé ni dónde estoy, si estoy aquí, estoy en Araba, pero aquí hubo un entrenador del Athletic que lo quemó al Athletic para el mes de mayo, estaba quemado. Era del otro lado, era Skoparic, Skokoric, Sligaric. Perdió todo, los quemó. Claro, si quemamos a nuestras criaturas, pues nada, es que... Bueno, entonces hay que administrar racionalmente. Y una pedagoga hago respuestas un poco genéricas, pero una pedagoga, zukori etzen du ezagutu, aritmetikoa, que ahora con el cambio de dirección, igual se va a ver, vale, ezagutuko zen duen, Arantza. Hablando con ella, yo me arreglaba muy bien con ella, y dijo, tenemos que pensar qué desalojamos de nuestro currículum para dejar espacio a lo importante. Tenemos que pensar qué desalojamos de nuestro currículum para dejar espacio a lo importante. Entonces, así os ha gustado eso, Pues yo se lo voy a pasar a Arantza Chavarría, porque yo no soy el autor de eso, Les voy a decir que le han aplaudido. Era una tía genial, venía de la química, es de esas personas inteligentes, con sensibilidad. Pues yo voy a repetir que es muy bonito. Tenemos que pensar qué desalojamos de nuestro currículum para dejar espacio a lo importante. Entonces, con eso, pues creo que la Ikastola os puede ser de guía. Porque está muy bien eso de... pensaba que no me iba a salir, pero es Jokoric, es Ligaric, es Koparic. Lo que quemó al Athletic y no sacó nada. Y si quemamos a nuestros niños, no queda tiempo. Hay que dejar tiempo, además, otra cosa.
eso que ha dicho Arantxa Chavarría, que se lo voy a pasar, le voy a llamar por teléfono y digo, Arantxa, soy que charloto de Gonzalo, un guía, le voy a decir. Bueno, pero es que luego además, una cosa importante que todo no se puede decir, es algo que es un término de Montaigne que es muy interesante, que es los tiempos sujetos. ¿Qué es tiempo sujeto? Pues tiempo sujeto es un tiempo para no hacer nada. Nada, nada. Y con eso que estoy diciendo, pues ya veis, ¿no? Pues estoy diciendo lo siguiente. Hay unos ritmos biológicos, hay momentos en que orgánicamente la mente está muy despierta, que es para los niños que entran, que se levantan a las 8 de la mañana, es hacia las 10:30, 11, de 11 a 12:30, en la cual, y luego hay otro momento de 4 a 5, hacia el final, o 3:30, 4, depende de... Entonces son momentos de gran rendimiento neuronal, otros momentos de baja vigilancia y luego un repunte. Y luego para hacer deporte las mejores horas son ya a partir de las 6 de la tarde. Bueno. Entonces, los niños necesitan tiempo para estar sin hacer nada o haciendo lo que les da la gana. Porque otra cosa que no nos han dicho y es tan importante saber es que la inteligencia trabaja para nosotros. La inteligencia es tan fiel servidora que cuando os dijeron a vosotros que las matemáticas no eran para vosotras, en cuanto llegabais a la división, os parabais. Y si os ponían quebrados ya no podíais hacerlos. Luego si ponéis una tienda, manejabais hasta derivadas. Pero vosotras, la mujer, la mente femenina no estaba hecha para las matemáticas. Ya resulta que sois las notas más brillantes de la escuela de exactas. O sea que, ¿de qué somos capaces? De lo que queremos que somos capaces. Entonces, dejar tiempo sujeto para que se esté sin hacer nada o ensoñándote, sobre todo en los momentos de baja vigilancia. Empezar el día, dependiendo de niños, pero empezar el día con cierto sosiego y el que viene... Bueno, hay que decir una cosa, Hay que decir una cosa, que Euskal Herrian ez dakit hemen Bijaldean, Bea Bintat, Gipuzkoan, todas las mañanas los padres les dan un poquito de cocaína con el café con leche. Un poquito de cocaína y vienen chutados todos. Vienen, claro, el que viene chutado hay que permitir que saque toda su historia. ¿Y por qué vienen chutados? Zuke esan duzu. Porque tengo que llegar a trabajar, tengo que esto, las criaturas como no se lo han pasado bien, van lentas, venga, todas que vienen con todos los azimut en plena forma, ¿no? Entonces, unos que saquen toda la energía y que... pero eso tiene una gracia, porque, bueno, en todos los periplos que me ha tocado... Yo a esto no me dedicaba antes, me formé para esto, pero luego estuve 10 años en un psiquiátrico de fundamento con toda la responsabilidad que fue Santágueda. Yo cuando llegué a Santágueda había 1000 pacientes entre mujeres y hombres. Y ahí vi yo los destrozos. Porque cuando estuve en Suiza estuve en sitios más elegantes, estuve allá, pero vinimos al cambio democrático, yo vine en el año 78, y esto era... Bueno, la guerra de Siria yo creo que es un ensayo de lo que era esto. Los ríos sucios, tiros por todas partes. Aquello era las carreteras rotas. Bueno, tremendo. Bueno, entonces yo estuve en Santágueda y pude ver los destrozos que causa el mal cultivo de los niños. Y contando esto, con tanta énfasis, pues se me ha olvidado lo que tenía que decir. O sea que si me viene a la cabeza, ya os lo diré. Pero... es para decirte tiempos sujetos, tiempos para poder procesar. Pues de esto podríamos estar hablando, pues si hacemos aquí un día y tenemos tiempo pues a una conferencia sobre esos temas, una criatura, rápidamente, ya que ha sido una mujer la que me ha preguntado, le contesto en términos femeninos. Te regalan un traje, muy bien. Y vas a casa, qué bien, qué traje más bonito. Y te dice otra, tu madre o tu tía o no sé quién. Eso necesita un collar. Es un traje negro, un collar rojo. Bien.
y te pones a buscar el collar. Dice, pero con este collar rojo necesitas unos zapatos rojos. Pues me pongo a buscar. Es decir, que sobre una base que tienes tú y que te devuelve el espejo otros ojos de lo que tienes, eso te está pidiendo otro elemento. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras criaturas. Que con la base que tienen, se dice base, sí, pero la base no es tan interesante. Son estructuras cognitivas que están pidiendo un pendiente, y están pidiendo unos zapatos, y están pidiendo un collar. Y para eso te pones a Bilbao a ver dónde hay, subes. O sea que la exploración que activa todos los neurotransmisores está pedido por la estructura cognitiva. Por consiguiente, tenemos que hacer una hoja de ruta de cada criatura, de tal manera que a ver qué está pidiendo esa estructura cognitiva para incrementarse. Termino. Con esto lo que quiero decir es que ha habido también una idea, y eso dice Keranigan, que la mente del niño es impermeable al conocimiento. Es todo lo contrario, porque los niños son curiosos y van. Entonces, hay que seguir la ruta del niño para ver qué está pidiendo y ofrecerle. Nosotros no somos más que unos representantes, como puede ser, voy a terminar con esto, representantes como puede ser un viajante que va a un comercio y sabe lo que le puede interesar al del comercio y le ofrece ese género. Porque si tú estás, por ejemplo, en la gala de los Goya, o de lo que sea, ayer, o en el Teatro Arriaga, y estás de fiesta de joyas, y yo te voy con un artilugio de una máquina herramienta, dices, yo, ¿para qué quiero esto? Pues eso hacemos con la enseñanza. Algo que a la criatura no le interesa nada, se lo metemos. Entonces, y termino. Hace un momento he dicho que terminaba, pero ahora sí termino. ¿Cómo es eso? Al hambre no hay pan duro. Crea hambre en la criatura y ya verás cómo te coge todo lo que tiene que coger. Pero ya sabes, la verdad en Roma, aquí todavía, la semana que viene soy infalible, pero esta semana todavía no, digo mis pensamientos. No, konfiantzaren Bota. hemen. Konfiantzaren pedagogia dau batez bere zuzen dute aurrezkuntzako zikloatara. Bai, ze jarraipen egiten da gero lehen hezkuntzan. Zer aurre ikusten da? Bueno, esas preguntas como los conferenciantes, no, es muy buena pregunta. Las que estáis haciendo son muy buenas, de veras. Aparte, claro. Bueno, vamos al monte. Y en el monte hay un arroyo. Hemos ido muy bien, no sé qué, no sé cuántos, y ya hay que empezar la subida. Antes de la subida hay que pasar un río de salto. Orkatiak sendoa dukienak, los que tienen un tobillo fuerte, dan el salto estupendamente. Los que tienen un tobillo un poquito más débil, se les tuerce. O kertu itentire. En el paso se dice, ¡ay, qué bonitas estructuras tenéis en HH! Eso es el paraíso. Sí, pero luego la cuestión de la vida, que la vida empieza en primaria, letras, números, operaciones, no sé qué, no sé cuánto, los ríes godos, los ríes visigodos, que no sé cuánto. Es que no se puede separar la primaria de lo infantil. Y me vais a permitir que diga algunas cosas que tampoco están mal, porque ya en Icastolas que están ya bien, han asimilado todas estas cosas tan elementales, porque vamos a empezar, Primero, los cursos se hacen por año de nacimiento. Aula de 4, aula de 3, aula de 2, aula de 5. Así se empieza. Ya lo sabéis, pero digo, unos nacen en enero y otros en diciembre. 12 meses de diferencia. Extremando, Unos nacieron el 1 de enero y otros el 31 de diciembre. Solo que uno está en una aula y otro está en otra. Segundo, unos tienen una velocidad de captación de información y de procesamiento más rápido que otros. Los que tienen procesamiento más lento no quiere decir que no vayan a llegar más lejos.
como unos crecéis antes y otros más despacio. Pero no quiere decir que crece más despacio, luego no va a crecer más. Para consuelo femenino, apareció un artículo en el Correo hace 4 o 5 días que dice una profesora de Oxford, en genética, las chicas tenéis más facilidad para la lectura y la escritura que los chicos. Y luego las chicas sois más formales y estáis más a gusto serenamente escuchando, porque tenéis más facilidad de atención que los chicos, que necesitan moverse más. Bueno, pero eso por deciros que hoy día sobre esto se está hablando ya todo. Unos nacen en enero, otros nacen en diciembre. Unos tienen un ritmo, otros tienen otro ritmo. A unos les pasan cosas y a otros no les pasa. A los que les pasan cosas pueden ser favorables o desfavorables. Y luego unos vienen, son inmigrantes que vienen, unos saben euskera y otros no tienen. Y unos son inmigrantes, tienen redes sociales y no tienen. Es decir, que en el aula de 4, dau aniztasun bat, izugarrizko aniztasuna. Hay una gran diversidad. No podemos a todos, si hemos dicho que hay que hacerle propuestas como un buen comercial que le propone al encargado de la fábrica esa pieza para su fresadora adecuada para que funcione mejor, no podemos hacer. No sirve ese sistema. Bueno, si no sirve, con estos importantes que tengo a mi derecha, pues ya cambiaremos, pero hace falta que también cambiéis vosotras. Porque claro, si empezáis a ver cuántas páginas de Urchincha ha hecho o cuánto no ha hecho, estamos perdidos. O sea, tiene que ser una historia vuestra con nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Que la criatura que está desfavorecida, y lo decía esa doctora, esa profesora de Oxford, decía, claro, si un niño ve, si yo que estoy aquí, le veo a Itziar, que está leyendo y escribiendo, y yo no leo y escribo, digo, joder, yo soy tonto. Esta sí que puede, yo no valgo. Así se empieza. Y como la inteligencia es capaz de hacer, somos capaces de lo que creemos que somos capaces, ya empiezo ya a elaborar la noción de que soy más tonto que ella. Bueno, y si soy más tonto que ella, ¿os gusta poneros a vosotras un vestido en las que estéis feas? ¿O nosotros en un vestido? Pues no. Entonces, si yo me veo feo con los temas, empiezo a no tener gusto. Empiezo o a estar angustiado o a rechazarlos. Pero está ocurriendo continuamente. Recuerda que se habla de puestos escolares, no sé qué historias, pero está ocurriendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se llega a HH5 y tiene que pasar a primaria, primero hemos estado ahí pasando, no sé cómo, y al llegar a primaria, también la mentalidad en muchos sitios de profesores de primaria es decir, bueno, se acabó el recreo y ahora hay que empezar, y se asustan los niños y se les bloquea la mente. Y entonces, en ese salto, ¿qué pasa? Pues que se les tuerce el tobillo. ¿Y cómo se hace el Camino de Santiago con dolor en el tobillo? Pues al final lo dejarán a una parte. O sea que LH tiene que estar completamente ustartutagon bieda HH-ekin, baina guztiz. Eta behin lehen gurtea, LH lehen gurtea. Hori guztiz beharrezkoa da. LH bat eta LH bi. ¿Por qué? Porque tenemos que los desajustes, esto es muy interesante, lo mismo que los desajustes que hemos tenido nosotros en nuestra educación de nuestros niños, se pueden resolver con cierta dificultad, pero se pueden resolver en la adolescencia. También LH, euki behar dau malguntasun bat, tiene que tener una flexibilidad para recoger esos niños que vienen con ciertos retrasos y no para mandarles al aula de apoyo, sino mucha más flexibilidad para que en ese proceso del cual somos responsables, vosotros y nosotros, acojamos a todos sin que nadie se sienta ni tonta ni tonto. Sobre todo los chicos salimos más tontos que vosotras. Bueno, y luego eso se produce luego se continúa con el segundo ciclo de LH, para llegar a bachiller. El otro día estaba en la Ikastola de Leioa, y
Bueno, ya veis, hemos empezado con HH, ya estamos en LH, el CARCE está trabajando mucho en LH y se llega a bachiller. Y me dijo la directora de Betico, de Castora Betico, oye, yo quisiera que te juntaras con los de bachiller y, bueno, pues ya me voy a juntar. Y les pregunté, ¿no? ¿Y qué problemas tenéis? Primero, lo primero que hay que hacer es preguntar, cuando se va a un pueblo, decir, aquí qué hay para ver, ¿no? Pues, yo como me leo no sé cuántos folletos, pero es un aburrimiento. Se le da ikusteko. Mi mujer se enfada mucho conmigo, porque claro, a ella le gusta, lleva todo preparado, pero yo, en cuanto llego a un pueblo, le digo, bueno, ikusteko zer dago. Bueno. Entonces, esta es una desviación para que no sea demasiado solemne este acto, ¿no? Y entonces uno dijeron, pues hay mucha tensión, hay conflictos entre ellos. Y dijo otro, sí, pero eso ya, pero el mayor problema que tenemos nosotros en bachiller es la desmotivación. No les importa nada. Que no les importa nada. Y es así. Hay muchos que no saben, muchas y muchos que no saben qué quiere hacer. ¿Qué ha pasado con esta criatura curiosa que salió, está saliendo del vientre vuestro dentro de poco tiempo, nació con ganas de conocer y de actuar? ¿Y qué hemos hecho con esta? ¿En qué momento ha dejado de tener interés por conocer y por saber? Eso tenemos que plantearnos. Estos temas son tan sencillos como importantes, ¿no? Y Rolavide, que está al otro lado, está por Álava, por ahí. Pues en Olavide yo les decía a los de bachiller, mira, lo mismo que los cocineros, Arquiñano va a la huerta, y va a los que están cultivando los canónigos o las hierbas estas y dice, oye tú, cultívame bien esto, porque luego yo voy a hacer ensalada con esto de aquí. Pues los de bachiller tenéis que ir a HH, pero al primer año de HH, y dices, oye, trátame bien esta criatura que dentro de 10 años va a venir a mi aula. O sea que la criatura es una, no hay eso de bachiller, no sé qué. Claro que luego vienen todo el enriquecimiento con curiosidad en los mundos culturales, en todas las multiplicidades de inteligencias. Pero desde el principio, los bachilleres tienen que estar mirando a HH1. Bueno, entonces la respuesta es que no puede haber saltos, tiene que ser una continuidad, porque la vida no admite saltos. Hemos creado un mundo artificial, pero, oye, ya sabéis, pero pues claro que sabéis, pero os digo, ya, en la educación gremial, pues uno entraba de aprendiz y poco a poco iba haciendo cosas, o en la carpintería, pocas cosas, sin grados ni nada, y construían catedrales o construían lo que sea. Se hacía de forma natural, siempre cogiendo aquella tarea que estaba, que realizándola estaba, o que estaba a un nivel de poder realizarla bien, porque lo previo estaba asegurado. Vota. A ver, un poquito fuerte, ¿eh? Y ahora eres un hombre brillante, con éxito en la vida. Un momento, me acerco un poco a ti porque ya os he dicho que estos años... ¿Sí? Ah, vale, joder, por fin. No, y yo me dedico a la educación también, ¿no? Pero trabajo en un centro de menores y yo creo que acabé donde estoy debido a mi experiencia educativa, ¿no?
Entonces yo, oyéndote a ti, estaba como retrotrayéndome a mi tiempo de mis primeros años. Claro, yo no creo que fui a la guardería hasta los 5 o los 7 años, entonces iba más tarde, ¿no? Entonces yo estaba intentando pensar qué es lo que aprendí yo en aquel tiempo, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo nítidamente es que aprendí a evitar a las sordolores. Eso es una habilidad que adquirí. A evitar a la monja, a una de las monjas. Entonces, yo lo que creo que tú planteas es como un reto muy grande para los educadores, ¿no? Entonces, yo como educador me siento mucho más cómodo haciendo un trabajo de pupitre, ¿verdad?, que un trabajo planteado en libertad, porque me genera mucha inseguridad, ¿no?, trabajar un grupo libre. Bueno, estoy hablando de una población mucho más complicada, ¿no?, pero aunque sean niños, ¿no? Entonces, aunque yo alguna vez he experimentado de trabajar, en lugar de trabajar, por ejemplo, individualmente, trabajar grupos, me parece un reto a nivel personal y es como mucho más exigente, ¿no? Saber interpretar las dinámicas que se generan en grupo y saber encauzarlas. Saber interpretar, saber encauzarlas y sobre todo pues dirigirlas, o si dirigirlas o no dirigirlas, o dejar que las cosas fluyan. O sea, me parecen un retos como muy a nivel individual de Maisu, de Andereño. Entonces, yo me gustaría que hablaras un poco de los retos que plantea al educador, educadora a nivel individual, un planteamiento desde donde tú lo haces. Lo primero, que me siento muy honrado que me individualices así, ¿eh? Así que encantado, ¿eh? Pero una vez más tengo que decir que la verdad está en Roma, ¿eh? Aquí estamos en Munguía y bueno, nos arreglamos. Pero claro y oscuro. A ver, claro que se hacen obras. Se han hecho muchas obras sin ningún criterio, en razón de colores, de lo que sea, que son bonitas, pero no funcionalmente con respecto a las demandas pedagógicas. Eso para empezar, lo primero. Siempre la línea es psicología, pedagogía o ingeniería y espacio. Espacio como facilitador. Bueno, pues lo que tú planteas ya me gusta, me estimula. Yo les he dicho a los de la mesa que me metan el dedo en el ojo, que se me da bien, en responder, pero no, de momento no me están preguntando. Bueno, claro, a ver, algunas cosas muy sencillas, ¿no? Pero lo primero, algo que todo el mundo entendemos, que haya cariño en el aula. Es decir, que las criaturas, y fijaros cómo me quedo, ¿puede una criatura tener mayor suerte que estar orgullosa de sus padres? Y puede tener mayor suerte después de que estar orgullosa de sus profesores. Como alguien que ha sido Vide Laguna, alguien que le ha estado acompañando en esas ganas de saber y despertándole el gusto. Porque hay que decir una cosa, ya nos metemos con algo que es tocado, que es fundamental, que es la sociografía del grupo y todas las dinámicas del grupo, ¿no? Pero en el terreno cognitivo, ¿puede haber algo más importante para un niño y una niña que, pasado el primer periodo, lo cual la curiosidad se hace con respecto a elementos que entran por los órganos de los sentidos? Vista, psicomotricidad, oído, que son estos mundos de colores y de cosas, que es la vida de los árboles, de los animales. Pero luego ya cuando pasan, ya habiendo asimilado con gusto, o sea, habiendo llegado a LH con el gusto de leer y de operar, es decir, hacer cosas y luego imaginativamente
ir haciendo cosas, quitando, montando, multiplicando, dividiendo, quitando porciones. Ese gusto primero manualmente, luego imaginariamente y luego que solo se formaliza. Y cuando llegan ya a LH en segundo y en tercero, alguien que les descubra la hermosura de la lengua, la hermosura de la naturaleza y cómo se pueden, y cuáles son las relaciones cuando empieza en Natura, las primeras relaciones, que por cierto hay un libro precioso de Arzuaga y otro, del átomo a la mente, Amalur se llama. O sea, que le vaya descubriendo. Eso es la mayor suerte que puede tener una niña y un niño, tener esos profesores admirados que les abren los ojos a temas y espacios a los cuales ellos no pueden acceder directamente porque están más allá, han sido obra del conocimiento de generaciones anteriores. Y que entonces el aula esté llena de personajes, que sea un templo de personajes sabios, de los que han inventado cosas. ¿Puede haber más suerte que eso? Hemos dicho, entonces, el cariño hacia la profesora y hacia el profesor, quien dándoles cariño y respetándoles sus ritmos cognitivos, le van abriendo a la maravilla de conocer, que no son las notas, que luego ya llegará el examen de estado y se lo van a llevar, vamos, no sé qué palabras se emplean en deporte, pero por goleada, si es que han ido construyendo su mente y además construyendo su mente, entendiendo y descubriendo y sabiendo manejarse en su mente con libertad. Falta lo segundo, porque la capacidad, una vez más hay que decir, es ilimitada, pero ese ordenador de capacidad prácticamente ilimitada o sin prácticamente se paraliza con un virus, que es el miedo. Como tenga miedo, me quedo en blanco, se me paraliza. Y como diga que es difícil, ya le tengo miedo, porque no voy a poder. Entonces ese profesor que por lo que sea, como no somos perfectos, recoge a la niña y dice, es Maitía, es da impesarako, y le lleva, no en esa clase horrible, que es necesaria, pero de clases especiales y no sé qué, sino que dentro del propio flujo en el cual que nadie se sienta tonto. El reto que tenemos nosotros es que nadie se sienta, pues si decimos fracaso está tan empleado, que nadie sea derrotado. Que nadie sea derrotado en nuestra. ¿Y tú quieres volver a los 2 años? Yo también quiero volver. Y con 5 me marché y me escapé del colegio. Y claro, me dieron hasta en el colegio del Pilar, ahí al lado de Inteucho. Bueno, no aguantaba, joder. Bueno, estaba todo el tiempo viendo un cuadro que era una hoja de calendario, unas palmeras y una playa. Y mientras tanto, todos en escuadrón, ¿y qué hacíamos aburridos? Pues quitarles a las moscas las alas y ver cómo subían por el pupitre. Es que algo había que hacer, ¿eh? Claro. Bueno, y luego tú has sacado otro tema, las dinámicas. Y eso es un tema que yo voy a estar encantado. ¿Por qué? Pues porque me he formado en estas historias, ¿no? Es la sociografía del grupo. Eso que se llama socialización es una palabra tan abstracta que no dice nada. Los niños tienen una estructura de dominancias y de rabias y de vinculaciones que hay que manejarlas sabiamente para hacer grupos operativos. Y tú has dicho, darle salida. Claro, pero eso en el aula. En grupos operativos con un líder que se van turnando. Y hoy día ya se está haciendo eso. Pero también en las empresas. Es lo mismo. Si nosotros en nuestra vida social tenemos el mismo comportamiento emocional que los niños, ¿no? Y entonces, porque para aprender es necesario estar en serenidad. El aprender es un instinto, que es exploración y acción. Y con la exploración y acción se desarrolla la inteligencia que crea imágenes constructivas, estructuras cognitivas, y que van pidiendo, como hemos dicho antes, un collar, unos pendientes, una diadema, un no sé qué, yo no sé cuándo, ¿no? Y la criatura va pidiendo. Bueno, entonces, para poderse dedicar a las tareas del
conocer, la criatura tiene que estar en serenidad afectiva, en serenidad. ¿Y qué es serenidad afectiva? Pues serenidad afectiva es, y ahora estoy viendo yo, por aquí está un director de una casada por aquí, y les he dicho, antes de pasar a la siguiente, oye, hacerme una lista de gustos, hacerme una lista en letras y en números, que tengan de vuestros niños ya del tercero, cómo están de gustos. El que tiene más gusto por las cosas, que luego ya veremos qué variables intervienen en todo esto. Bueno, y volviendo a lo tuyo, hace falta conocer bien la sociografía del grupo. ¿Para qué? Pues para hacer tal composición según la cual el ambiente sea un ambiente, haya un clima, que es lo mismo que ambiente, de conocer y de dar valor. Porque haciendo bien las cosas, no vamos a entrar en complejidades, pero que tal como están las cosas, pero que los elementos proactivos creen el ambiente y no ocurra que las niñas y niños que tienen más ganas de aprender estén dominados o sometidos o temerosos de los capos o de las capos, de tal manera que sean estigmatizados como empollones o como no sé qué. O sea que el manejo de las dinámicas que tú has señalado del grupo infantil es fundamental para las tareas del aprendizaje. Y vamos a volver en el túnel del tiempo a los 2 años. Yo voy a tener un poco más tiempo que tú para volver a los 2 años, pero bueno, con un poco de paciencia se llega a eso. Un momento, chavate. Ontxe dator. Ha dicho que la personalidad se fundamenta en los primeros años de la vida, pero luego ha dicho los desajustes y según cómo cultivemos, ¿no?, a esa persona, pues se desarrollará todas las capacidades, ¿o no? Ha dicho los desajustes. Estoy desajustada. Los desajustes se pueden resolver en la adolescencia. ¿Cómo? La adolescencia es un periodo, pues fijaros, es un periodo, bueno, pues eso sería todo un tema solo. Voy solo a ello para hablar. Vamos a fijarnos en 2 cosas, en este momento de libertad que existe, que antes no ocurría, porque la adolescencia viene de debilidad. Y ocurrió que por los años 20, pues todas las chicas y chicos tenían la cara llena de granos, no todos, pero bueno, y estaban todos medio debilitados, no sé cómo. ¿Por qué? Porque había una gran represión de todas esas fuerzas instintivas que se despiertan con el momento hormonal. Y hubo una antropóloga, Margaret Mead, que fue a las Islas de Samoa, inglesa, y vio que en las Islas de Samoa no ocurría eso, no había flojeras anímicas ni físicas, como ocurre ahora, que están las chicas hechas unas marilocas, más felices que no sé qué, bueno, de todo. Bueno, entonces la adolescencia es un momento bivalente en el cual se reactivan todos los dolores de una infancia, todos los dolores de nuestros errores educativos, y entonces mucha de la violencia juvenil sí que es necesario, surge la autonomía y no voy a meterme en muchas cosas. En la adolescencia la violencia juvenil, creo que se puede decir, empleando una palabra un poco grandilocuente, pero es la revancha del dolor educacional que recibieron esas chicas y esos chicos. Es la venganza. Y por eso, pues, se han estado sometidos durante la infancia por miedo, porque son pequeñitos, luego a favor del apoyo de la banda,
se sienten fuertes y es cuando se enfrentan a los padres y pueden salir de casa dando un portazo y con señales y con olor a humo o a dinamita. Eso es un lado, ¿no? Y es un momento en que sufrimos mucho los padres. Y entonces, pues necesitamos ayudarnos, y la idea de los seminarios de padres y todo esto es para justamente apoyarnos unos a otros, para hacer frente, para resolver nuestros errores. ¿Vale? Pero es muy difícil, porque son muy fuertes nuestras chicas y chicos, y arrean con mucha dureza. Y además nos arrean en la línea de flotación, donde más nos duele. Y tú que eres una mujer, pues, de nacionalista, pues el hijo se te hace de la Liga Comunista Revolucionaria, tú que eres de templada y eso, pues todo lo contrario, etcétera, ¿no? Esa es una parte de la adolescencia. Y otra es la parte de abrirse cuando no hay necesidad de tener estas revanchas y estas venganzas, pues es el momento en que la chica y el chico se abre a los grandes espacios. En la adolescencia, y eso ya lo veo Piaget, es más importante lo posible que lo real. Y es cuando se sueña, y es donde surgen las grandes vocaciones. Pero la adolescencia tenemos que irla creando para que este espacio se haga y surjan las grandes vocaciones, porque son idealistas. Hemos tenido que hacerlo con mucho respeto desde que tenían 2 meses. Cuando lloraba por la noche, pues ir a atenderles, porque estaba pidiendo a la criatura ser acogida. Bueno, ordua ikusita, Rafael Cristobalek esan du inteligentziak ez duela mugarik, baina uste bere jakintzak ere ez duela, eta hemen egon gitezke luze, gustora gainea, nire ustez, baino gaueko 9 pasata dira eta hemen utzi beharko dugu gaurkoz. Eskerrak eman benetan bihotz-bihotzez maikidei, ona gure gonbidapena onartu izanagatik, eta bereziki Rafael Cristobali, bere eskuzabaltasunagatik, zeren truke etorri zaigulako, behira zenba gauza azaltzera eta kontatzera, eta horrekin utziko dugu gaurkoz, eta eskerrik asko ikastolatik zuen interesagatik berriro ere.